Buenas tardes, mi nombre es Hugo Ramírez. Les voy a hablar sobre el tema 7, impuestos sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta se dice que los impuestos es un pago que el Estado exige las personas para costear los gastos públicos que requiere el Estado, donde los mismos no están sujetos a una contraprestación directa. Entre los impuestos tenemos el impuesto sobre la renta, el cual es un impuesto directo, es decir, es una contribución que pesa sobre los ingresos, caudal o aumento de riqueza de los sujetos pasivos del impuesto. Es fundamental conocer sobre los elementos esenciales sobre el impuesto sobre la renta, ya que se puede entender a profundidad la obligación tributaria que imponen los diversos impuestos. Como estructura obligacional de los impuestos sobre la renta, encontramos que están constituidos por sujeto, objeto, tasa y época de pago. El sujeto se clasifica en dos tipos, activo y pasivo. El sujeto activo es el Estado quien recibe el impuesto y el sujeto pasivo es quien lo da, es decir, quien está obligado a pagar el impuesto. Por lo tanto, en el impuesto sobre la renta, el sujeto activo es el Estado, es quien lo recibe por medio del servicio de administración tributaria. Y el sujeto pasivo, como está estipulado en el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen. A su vez, también dice que todas las personas naturales o jurídicas no domiciliadas o no residenciadas que estén en la República Bolivariana de Venezuela están sujetas a pagar el impuesto sobre la renta de igual manera, siempre y cuando la causa de sus enriquecimientos sean dentro del país. También está estipulado que toda persona natural o jurídica domiciliadas o residenciadas en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país deben pagar impuestos solo de los ingresos que éstas generen. Por otra parte, tenemos el objeto. Es el hecho generador de crédito fiscal. Es una circunstancia o hecho que al realizarse hace que surja la obligación del pago del impuesto. En este caso, el hecho generador del impuesto sobre la renta en Venezuela son los ingresos. Este hecho se encarga de gravar los enriquecimientos anuales de fuente territorial y extraterritorial de los sujetos de derechos previstos como sujetos pasivos. Un ejemplo del objeto sería la obtención de ingresos por una actividad económica que genera el hecho imponible para el impuesto sobre la renta. Ahora, la base es la magnitud económica o material sobre la que se aplica la alícuota o tasa del tributo. Ejemplo, en el IVA. El precio de venta de un producto es el enriquecimiento neto de fuente territorial al enriquecimiento neto de fuente extraterritorial. No se admitirá la imputación de pérdidas de fuente extraterritorial al enriquecimiento o pérdida de fuente territorial. Ahora tenemos tasa, cuota o tarifa. Es el porcentaje de cantidad fija o tabla de cuotas y tasas que sirve para determinar cuánto se debe pagar.
basándonos en la ley del impuesto sobre la renta de Venezuela, donde se muestra los diferentes porcentajes que se deben aplicar dependiendo del tipo de contribuyente o persona a la que se le vaya a cobrar el impuesto, puesto que son distintas tarifas. Según los artículos, el artículo 11, el enriquecimiento global neto anual obteniendo por los contribuyentes a que se refiere el artículo 8 de la presente ley, se gravará, salvo disposición en contrario, con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias. La tarifa 1 por la fracción comprendida hasta 1006 porcentaje. 2 por la fracción que exceda de 1000 hasta 1500 el porcentaje. 3 por la fracción que exceda de 1500 hasta 2012 porcentaje. 4 por la fracción que exceda de 2000 hasta 2500 porcentaje. 5 por la fracción que exceda de 2500 hasta 3020 porcentaje. 6 por la fracción que exceda de 3000 hasta 4024 porcentaje. 7 por la fracción que exceda de 4000 hasta 6029 porcentaje. 8 por la fracción que exceda de 6034 porcentaje. El parágrafo único en los casos de los enriquecimientos obtenidos por personas naturales no residentes en el país, el impuesto será del 34%. En el artículo 4 nos señala que se le aplicará a las personas naturales y los contribuyentes asimilados a estas. Según el artículo 52, el enriquecimiento global neto anual obtenido por los contribuyentes a que se refiere el artículo 9 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, se gravará salvo disposición en contrario, con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias. La tarifa 2, por la fracción comprendida hasta 2015%, por la fracción que exceda de 2000 hasta 3022%, por la fracción que exceda 3034%. El parágrafo primero, los enriquecimientos netos provenientes de actividades bancadas, financieras, de seguros o reaseguro, obtenidos por personas jurídicas o entidades domiciliadas en el país, se gravarán con un impuesto proporcional del 40%. En el artículo 8 nos señala que se le aplicaría las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a estas, que realizan actividades distintas a las señaladas en el artículo 11. Las actividades señaladas en el artículo 11 son explotación de hidrocarburos y de actividades conexas, tales como la refinación y el transporte, o la compra o adquisición de hidrocarburos y derivados para la explotación. A su vez, los que sí se dediquen a estas actividades se les cobrará sus enriquecimientos globales netos anuales con las siguientes tarifas, según el artículo 53. La tarifa número 3. Tasa proporcional de 60% para los enriquecimientos señalados en el artículo 12. Tasa proporcional de 50%.
para los enriquecimientos señalados en el artículo 11, a los fines de la determinación de los impuestos a que se contrae el encabezamiento de este artículo. Se tomará en cuenta el tipo de contribuyente, las actividades a que se dedica y el origen de los enriquecimientos obtenidos. La deuda tributaria, resultado de la aplicación de la tasa a la base imponible, es el monto que el sujeto pasivo debe pagar al sujeto activo. Procedimiento del pago del impuesto sobre la renta. Paso 1. Entre al sitio web del CENIAC. Paso 2. Haga clic en CENIAC en línea y elija la opción persona natural o persona jurídica, según el caso. Paso 3. Ingrese con su usuario, clave y el código de la imagen para iniciar sección. Paso 4. Marque menú contribuyente y seleccione la opción procesos tributarios. Luego haga clic en declaración de impuestos sobre la renta y de allí el pago definitivo o estimado según sea el caso. Paso 5. Confirme la información fiscal. Paso 6. Ingrese toda la información que le solicite el sistema sobre su declaración. Paso 7. Coloque un correo en el cual recibirá la notificación sobre la declaración del impuesto sobre la renta y marque continuar. Paso 8. El sistema le mostrará la declaración detallada. Verifique que todos los datos estén correctos y marque en declarar para seguir el proceso. Paso 9. El CENIAC le mostrará los links de los compromisos de pago asumidos con sus respectivas fechas. El declarante debe hacer clic en el que le corresponda. Lee también programas sociales y ayudas en Chacao, requisitos para recibirlos. Paso 10. El usuario debe elegir si hará el pago del impuesto sobre la renta de manera electrónica o manual. Debe imprimir 5 copias de la planilla del pago. Rendimiento fiscal y pertinencia del impuesto sobre la renta. Es una revisión del presupuesto del 2023 al que tuvo acceso Ecoanalítica, la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno. Fueron el impuesto al valor agregado, el IVA, con 49%, el IGTF con 17% y el impuesto sobre la renta con 17%, explicadas por tasas altas para el contexto regional. El IVA con una tasa del 16%, el IGTF para las operaciones en moneda extranjera con tasa del 3% menos, aunque puede llegar a ser 20% menos, y el impuesto sobre la renta con una base imponible de entre 6 y 34%. Aunque es difícil medir cuánto han incidido la cantidad de impuestos y la alta carga fiscal que implican en la informalidad laboral. El aumento de la informalidad es una señal de los altos costos tributarios y los bajos incentivos para la formalización. Esto es consciente con el auge de las microempresas en el país, que se estiman en más de 300.000 y que más del 70% del sector privado opere en el sector informal. Comparando entre los impuestos nacionales, Venezuela está
por encima del promedio regional del impuesto sobre la renta, 34%, versus Venezuela, 26.5% en América Latina, y el IVA 16% y 15% respectivamente, y consistentemente encima de los promedios en impuestos municipales, 2.5% frente al promedio de economías centroamericanas y el 1.1%. En conclusión, el rendimiento de los impuestos sobre la renta en Venezuela ha sido progresivo a comparación de los otros impuestos. El impuesto a la renta se ha mantenido, sin embargo, sumándole diferentes impuestos aplicables para las empresas. Estas se ven afectadas puesto que llega a un 60%, haciendo que Venezuela tenga los impuestos más altos que otros países en Latinoamérica. Muchas gracias.